Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en el que vamos a ver cuáles son los pasos iniciales para implementar el sistema de contabilidad avícola total. Estos pasos que vamos a ver aplican tanto para gallinas ponedoras como para pollos de engorde. De hecho, vamos a crear un lote de gallinas ponedoras y un lote para pollos de engorde. Lo que tenemos acá es una cuenta demo completamente vacía, tal cual como ustedes la recibirán en el momento que lo soliciten. Lo primero que vamos a hacer es ingresar con nuestro código o identificación y nuestra contraseña. Pulsamos en el botón ingresar y lo que tenemos acá es el panel de inicio. Este panel de inicio está compuesto de una botonera izquierda, una botonera central y una botonera derecha. De esta manera nos vamos a poder entender mejor. En esta parte tenemos un botón para la configuración de la cuenta. Si pulsamos aquí, tenemos acceso a los datos de configuración de la cuenta, que nos permitirán configurar la cuenta de esta empresa en particular. Acá tenemos los datos de la empresa y los datos que van a aparecer en el pie de página, que es este. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el teléfono, simplemente nos vamos acá y lo modificamos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, una cantidad de 7 y, por ejemplo, también podríamos modificar el NID de la empresa. Vamos a poner también 7. Si pulsamos en el botón aceptar, observamos aquí abajo que los datos de pie de página han cambiado. Entonces, esto nos permitirá hacer configuraciones especiales para cada una de las empresas. Para regresar a la sección de inicio, pulsamos en este botón y lo que vamos a ver ahora son estos 4 botones. Acá tenemos 4 botones que nos permitirán ver y modificar datos del usuario actual, en este caso Bernardo. Entonces aquí podríamos modificar sus datos, como puede ser su teléfono, su correo electrónico e inclusive su contraseña. En este caso no vamos a hacer ninguna modificación y pulsamos en el botón regresar. Acá también podemos modificar la fotografía. Estos dos botones adicionales nos permitirán ver los recibos de pago para este usuario y los acarreos a bodega. Ya este botón, cuenta de usuario, nos permitirá acceder a la sección cuentas de usuario, en la cual vamos a tener todo el listado de usuarios del sistema. En este caso, inicialmente, nos viene configurado con el nombre del contratante, en este caso Bernardo Contreras, y lo tenemos asignado como administrador. Podemos cambiar ese rol de usuario o podemos agregar roles de usuario adicionales. Por ejemplo, en una empresa pequeña, el administrador también puede ser el conductor de la empresa. También puede ser supervisor de producción. Pero en este caso vamos simplemente a dejarlo como administrador y como conductor. Pulsamos en el botón aceptar y acá tenemos los dos roles que va a cumplir nuestro administrador. Vamos a agregar también a nuestro supervisor de producción. Para ello, simplemente tenemos que pulsar en este botón
y seleccionar sus datos. Ingresamos el nombre, por ejemplo, Fernando Clavijo. Este nombre comercial no es necesario, es opcional. Vamos a ingresar la identificación. El código lo podemos asignar manualmente o dejar que el sistema automáticamente lo asigne, de acuerdo al consecutivo que tengamos en ese momento. Entonces, en este caso, si lo asigno automáticamente, nos asignaría el número 2, pero vamos a asignarlo manualmente con el código 100. Acá tenemos el celular, vamos a ingresar este y vamos también a ingresar el teléfono, el cual es opcional. Vemos que no tiene resaltado el asterisco, pero lo vamos a copiar el mismo. Pero vamos a copiar el mismo. El correo electrónico, vamos a ingresar este y los siguientes datos son opcionales, de manera que simplemente vamos a pulsar en el botón aceptar. Listo, ya tenemos un nuevo usuario del sistema. Podemos agregar tantos usuarios como necesitemos. En este caso vamos a suponer que vamos a necesitar 2. Por defecto nos aparece como asistente administrativo. Entonces, como va a ser nuestro supervisor de producción, lo que vamos a hacer es deschequear esta casilla y chequear esta, supervisor de producción, y pulsamos en el botón aceptar. Listo. Entonces, ya teniendo los usuarios, vamos a salir de esta sección. Para salir de esta sección tenemos dos opciones. Una es pulsar en este botón inicio, o para salir rápidamente también podemos pulsar en esta imagen central de la cabecera. Si pulsamos acá, regresamos rápidamente a la sección de inicio. Los siguientes pasos van a seguir la secuencia de botones que tenemos aquí en la botonera derecha. Lo primero que vamos a hacer es registrar los propietarios de los lotes, luego vamos a registrar las productoras, luego vamos a crear galponeros, luego vamos a cargar los objetivos de producción o índices zootécnicos, que son aquellos que nos proporcionan las casas genéticas. Y el último paso va a ser crear las granjas y los lotes de la empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear los propietarios. Para crear los propietarios, buscamos en esta lista de los usuarios que tenemos ya registrados y vamos a seleccionar el primero, que es el mismo dueño de la empresa. Vamos a suponer que él es el dueño de los lotes. Podemos aquí tener tantos propietarios como necesitemos o como socios haya en la empresa. En una empresa pueden haber varios propietarios y cada uno de esos propietarios puede ser dueño de un lote o inclusive de una productora de manera independiente. Entonces, en este caso vamos a suponer que el propietario es el único dueño de todos los lotes, de manera que solamente lo agregamos a él. Si pulsamos en el botón más, podemos ingresar a ver los datos del propietario. Podemos modificar sus datos, eliminarlo en un momento dado. Regresamos a la sección de propietarios y el siguiente paso podrá ser registrar las productoras. Si pulsamos acá, vamos a registrar las productoras. Podemos tener tantas productoras como necesitemos. Una productora puede ser, por ejemplo, para gallinas ponedoras, otra productora puede ser para pollo de engorde, una productora puede ser de un dueño y otra productora puede ser de otro dueño. Cada una de esas productoras
va a tener asociado sus propios lotes. Entonces vamos a crear una productora. En este caso vamos a suponer que se llama Productora Avícola Demo. Vamos a registrar una dirección. En cuanto a la dirección, la recomendación es que sea una dirección corta. Aquí no es necesario ingresar tantísima información. Por ejemplo, no es necesario ingresar que la dirección de la empresa es kilómetros 50, vía no sé dónde. Aquí simplemente tenemos que ser resumido porque esta información va a salir en las facturas y necesitamos que sea breve. El siguiente paso es seleccionar la ciudad. Podemos agregar tantas ciudades como necesitemos acá. Vamos a registrar el barrio. Por ejemplo, Miraflores. Vamos a indicar un teléfono donde se encuentra nuestra productora. El código postal es opcional y el propietario de la productora vamos a suponer que es el mismo que tenemos. Aquí indicamos si es responsable de IVA o no lo es. En este caso vamos a pulsar en el botón agregar. Ya tenemos acá la primera productora y lo que vamos a hacer es ingresar para ver sus datos. Entonces aquí están los datos de la productora, podemos modificarlos cuantas veces queramos, podemos agregar una imagen personalizada y podemos eliminarla si nos quedó mal. Entonces, si inicialmente no tenemos todos estos datos, podemos ingresarlos, inventarlos en un momento dado y después venir y modificar estos datos. Podemos hacerlo tantas veces como queramos. Entonces, regresamos a la sección de productoras y lo que vamos a hacer es agregar una resolución para esta productora. Pulsamos aquí y aquí tenemos el formulario. También, si no tenemos los datos de las resoluciones de facturación, los podemos inventar y luego, con más calmita, los podemos editar tantas veces como lo necesitemos. Vamos a registrar, por ejemplo, que esta resolución de facturación está vigente desde el 1 de junio de 2023 y va a estar vigente hasta septiembre 30 del 2025. Listo, vamos a asignar un prefijo para la facturación que generalmente está asociado a el nombre de la avícola o que a veces lo llaman, por ejemplo, factura electrónica, FE. O también, en este caso, vamos a decir que es de avícola demo y que los números de facturación van desde el 1 hasta el 4000. Como digo, esta información podemos inicialmente inventarla y luego vamos a editarla cuantas veces queramos. Vamos a seleccionar el tipo de facturación por talonario para no complicarnos y vamos a pulsar en el botón aceptar. Entonces ya aquí tenemos la primera resolución de facturación que, como dije antes, podemos editarla tantas veces como queramos. Simplemente pulsamos en el botón editar y editamos los datos. Listo, podemos tener tantas resoluciones de facturación como necesitemos. Una misma productora puede tener varios números o resoluciones de facturación. Y en el momento de que se nos acaben las facturas, simplemente inhabilitamos esta resolución y creamos una nueva. El siguiente paso, siguiendo este orden de botones, es crear los galponeros. Pulsamos aquí y estamos en la sección de galponeros. Podemos agregar un galponero nuevo si no lo encontramos de la lista. En este caso, teníamos que Fernando Clavijo es nuestro supervisor de producción, pero también vamos a asignarlo a él como galponero. Entonces lo seleccionamos de la lista y pulsamos en el botón agregar.
Si quisiéramos agregar a alguien que no está aquí en la lista, entonces lo agregamos ingresando en esta sección y rellenando este formulario. En este caso vamos a dejar así y vamos a ver cómo Fernando Clavijo, si nos vamos a la sección de cuentas de usuario, vamos a ver que Fernando Clavijo ya es supervisor de producción y además tiene el rol de galponero. Siguiendo con el proceso, ya vimos galponeros, el siguiente paso es ingresar a la sección de objetivos de producción, donde vamos a tener las líneas genéticas. Inicialmente no tenemos ninguna línea genética cargada, de manera que pulsamos en el botón más para agregar alguna línea genética que necesitemos o ver si nos sirven alguna de estas líneas genéticas que ya tenemos disponibles. En este caso vamos a seleccionar una para gallinas ponedoras, por ejemplo la Highline. Cargamos los índices y aquí lo tenemos. ¿Cierto? Vamos a agregar también una para pollo de engorde. Entonces pulsamos en el botón más y aquí tenemos la ROS 308 del 2022. Cargamos los índices y ya lo tenemos acá. Si queremos modificar cualquier dato de estas tablas, lo podemos hacer muy fácilmente. Por ejemplo, si queremos modificar el dato del día 1 para la ganancia diaria, simplemente seleccionamos el día 1 y este 16 lo vamos a poner, por ejemplo, 15 y pulsamos en el botón agregar. Y vemos acá que ya el cambio se realizó. Vamos a volver al dato inicial ingresando el dato 16 gramos. Pulsamos en agregar y listo. Entonces de esta manera podemos editar las tablas que ya tenemos y si quisiéramos agregar una nueva simplemente pulsamos en el botón más, como dije anteriormente, indicamos aquí el nombre. Por ejemplo, si una línea genética cambia su versión de un año a otro, entonces podemos decir, por ejemplo, Highline 2022 o Isa Brown 2023 y agregar nuestra tabla. Entonces simplemente indicamos acá el nombre, seleccionamos el tipo de especie y al agregarla vamos a tener la tabla en blanco y vamos a empezar a registrar los datos uno a uno seleccionándolos de esta lista. Si es gallina ponedora nos va a salir semana, si es pollo de engorde nos va a salir el día. Listo, entonces ya cargamos dos líneas genéticas que vamos a utilizar para nuestros lotes. El siguiente paso es crear las granjas y los lotes. Entonces pulsamos en este botón y acá tenemos el formulario para agregar la granja. Vamos a suponer que nuestra granja se llama Granja El Torito. El Torito y está ubicada en una vereda o un corregimiento llamado Los Rosales. El nombre abreviado, que es el que nos va a salir en las facturas, puede ser, por ejemplo, ET. El Torito, que son las iniciales de El Torito. Entonces, de esta manera podemos identificar en una factura la granja a la cual pertenece un registro de venta o bien sea de producción. El área útil, por ejemplo, podemos decir que es de 600 metros cuadrados. Este dato es opcional en este momento y pulsamos en el botón agregar. Listo, ya tenemos nuestra primera granja. Podemos agregar tantas granjas como necesitemos. Si tenemos gallinas ponedoras y pollos de engorde, lo ideal es que estos animales estén en diferente granja. Pero pueden compartirla, no hay ningún problema con eso. Y si la comparten, en la realidad, acá en el sistema podemos dividirla para tener un mejor control, para poder tener
unas mejores estadísticas, lo podemos dividir acá. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una granja que va a ser para pollo de engorde y que también se va a llamar el Torito, y la vamos a llamar el Torito 2 o el Torito pollo de engorde, también puede ser así. Y acá en la ubicación podemos ingresar también que es Vereda Los Rosales. El nombre abreviado puede ser el Torito Engorde o el Torito 2. Vamos aquí a indicar, por ejemplo, el Torito 2. El área útil, digamos que son 700 metros cuadrados, y pulsamos en el botón agregar. Si fuese la misma granja físicamente, pero queremos solamente en el sistema dividirla, podemos ingresar la misma área útil, que eran 600 metros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos las dos granjas. En una vamos a agregar los lotes de gallinas ponedoras y en la otra vamos a agregar los lotes de pollo de engorde. Entonces vamos a agregar un lote de gallinas ponedoras. Ingresamos a la granja y simplemente acá tenemos que agregar el nuevo lote. El lote tiene que ser un nombre, ojalá relativamente corto, pero podría ser, por ejemplo, lote de septiembre de 2023. Está bien, pero también puede ser el lote 1 o el lote J1 o el lote postura 1. También puede ser. Seleccionamos el tipo del lote, que en este caso es de postura, la línea genética, que es Highline, el galponero, que es Fernando Clavijo, el propietario, que es el único que tenemos, y la productora, que es la única que tenemos. Vamos a pulsar en el botón agregar y de esta manera ya tenemos el primer lote de postura 1, ¿cierto? Si pulsamos en este botón más, podemos ver los datos de ese lote. Entonces, ese lote P1 se encuentra en la granja El Torito, Los Rosales, es de la línea genética Highline. Aquí tenemos el número de aves que iniciaron postura, que este dato se va a asignar automáticamente en el momento que registremos el primer huevo. Aquí tenemos el galponero, lo podemos modificar en el momento que necesitemos y podemos agregar otros galponeros también. Podemos tener varios galponeros para el mismo lote. Bueno, aquí tenemos otros datos importantes, la productora, que es Avícola Demo, la única que tenemos, y podemos modificarla, trasladarla en el momento que necesitemos, o sea que nosotros simplemente agregamos los datos y después podemos ir ordenando la información, en caso de que los datos no los tengamos en el momento que estemos registrándolos. Para el caso de gallinas ponedoras tenemos dos secciones, una es la sección de postura, que sería la que estamos en este momento. A partir de aquí nos van a aparecer las semanas de postura en el momento que empecemos a registrar datos y vamos a tener también la sección de levante. Entonces aquí vamos a tener la sección de levante que ya está configuradita para la primera semana. Todavía no hemos comprado las aves, de manera que esto está completamente en blanco. Y como dije antes, tenemos la sección para el proceso de levante y la sección donde vamos a ver todos los datos de postura. Entonces por ahora no vamos a comprar las aves, vamos simplemente a registrar el otro lote. Aquí si quisiéramos eliminar el lote, lo podemos eliminar, como está completamente nuevo, está habilitado el botón y lo podríamos eliminar en este momento. Podríamos trasladarlo desde esta granja a la otra granja en el momento que queramos, de manera que no nos podemos preocupar por eso. Vamos a minimizar acá, regresamos a la granja, aquí podemos tener tantos lotes como necesitemos
y vamos a tener todo el historial de todos los lotes de la empresa a medida que los vamos creando y a medida que estos lotes vayan finalizando. Entonces vamos a regresar a la sección de granjas y almacenes y vamos a crear el lote de pollo de engorde que están en el Torito 2. Si pulsamos en el botón ingresar, entonces vamos a ingresar este lote que lo vamos a llamar engorde 1. Vamos a seleccionar el tipo, que es engorde, la línea genética ROS 308. Vamos a seleccionar que el galponero, que puede ser el mismo, el propietario, que es el mismo, la productora, que es la única que tenemos, y pulsamos en el botón agregar. Listo, ya tenemos el lote de engorde 1. Pulsamos en el botón más para mirar qué hay por dentro y aquí tenemos el lote. Está en la granja El Torito 2, la línea genética, todo bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la productora Avícola Demo, porque hemos creado una sola productora. Lo ideal es que los pollos de engorde pertenezcan a una productora para poder llevar la contabilidad específica de pollo de engorde de manera independiente de la contabilidad de gallinas ponedoras. Entonces lo ideal es tener una productora para cada tipo de aves. Entonces en este caso, por ejemplo, cuando creemos esa Avícola Demo 2, podemos trasladarlo a esa nueva productora. La seleccionamos de la lista y pulsamos en el botón aceptar. De manera muy sencilla se pueden trasladar los lotes entre granjas o también entre productoras. Entonces, para la sección de pollo de engorde, tenemos dos secciones. Una que es la planificación, que podemos verla aquí, planificación, que está todavía en blanco, porque no hemos registrado los datos que se parametrizaría en esta sección. Aquí podríamos indicar los datos, pero eso lo veremos en el siguiente video. Entonces aquí sería planificación y seguimiento. Entonces, para gallinas ponedoras vamos a tener la sección de levante y la sección de postura. Para pollo de engorde vamos a tener la sección de planificación y la sección de seguimiento. Si pulsamos aquí en seguimiento, pues vamos a regresar a esa sección. Cada lote puede estar dividido, cada galpón puede estar dividido en varios salones. Entonces tenemos opción para dividir el galpón hasta en 7 salones o en 7 áreas. Entonces de esta manera ya tenemos registrados los dos lotes que necesitamos. Vamos a salir de esta sección minimizando o restaurando este botón, pulsando acá, o directamente pulsamos en esta imagen y salimos de la sección de granjas automáticamente. Entonces ya estamos aquí, ya hemos creado los lotes, de manera que en muy pocos minutos hemos podido configurar los datos de la empresa. Es posible que no tengamos los datos exactos inicialmente. Lo importante es que registremos los datos y después esa información se va actualizando poco a poco cuando tengamos toda la información. Lo importante es registrar las granjas, registrar los lotes y empezar a registrar la información. Entonces, en muy pocos minutos ya podemos decir que podemos empezar a registrar la información. ¿Dónde se registra esa información? Esa información la registramos en el siguiente botón, que es el de recopilar datos de las granjas. Entonces, aquí es donde el galponero o el supervisor de producción va a registrar diariamente o cada varios días o semanalmente la información de cada uno de los lotes. En este caso vemos que, por ejemplo, el lote, la granja El Torito, tiene un lote para postura y aquí tenemos el lote de engorde. En este momento no tenemos aves, tendríamos que registrar la compra de las aves, hacer una pequeña configuración de la fecha de nacimiento y a partir de allí es simplemente comprar el concentrado que tenemos en inventario. Inicialmente pues hacemos una compra grande para ponernos al día, luego sí empezamos a cuadrar los inventarios y poco a poco vamos teniendo la información organizada. Entonces, en ese caso que ya tengamos eso listo, pues simplemente seleccionar
la granja y aquí podemos registrar el consumo, podemos registrar los datos de mortalidad, podemos registrar datos de peso si estuviésemos en levante, por ejemplo, de gallina ponedora, o inclusive cuando estamos en producción también podemos registrar pesos y podemos también hacer algunos ajustes de inventario, por ejemplo, ajustes de bandejas, ajustes de concentrado, etcétera, cuando se trata de gallinas de postura. Si estamos en pollo de engorde, pues vamos a registrar los pesos, las mortalidades, etcétera. En este caso, como no hemos hecho la compra de las aves, entonces vamos a suponer que las aves se encuentran todavía en camino de llegada a la empresa, ¿cierto? Entonces aquí podemos regresarnos a la sección de granjas, al listado de granjas, y aquí nos van a aparecer todas las granjas que tengamos activas y los lotes que tengamos disponibles para registrar información. Si queremos salir, pulsamos en el botón verde y ya estamos de nuevo en la sección de inicio. Entonces, vimos que muy rápidamente ya tenemos la información básica para empezar a registrar información. Eso lo vamos a ver en un siguiente video, de manera que damos por terminada esta primera sesión, agradeciéndoles la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.